que justo le iba a hacer mención. Eh, no, no, está bien. Así ya queda grabado también las dudas. No, lo que es importante es eh, que vean, y esto tiene que ver con lo de esta semana, con la motivación, porque ustedes están acá, así como está Diseña, que hay otra persona de su institución también, porque la institución está interesada en que esto se haga. Entonces, el año pasado, cuando hicimos con la Universidad de San Marcos, la bajada institucional fue que querían un montón de proyectos. Y la verdad que a nosotros nos hizo mucho ruido eso, porque, por ejemplo, había un profesor que justamente era una temática que requería en esta universidad de 4 facultades diferentes. Para nosotros era un proyecto espectacular, fuerte. Entonces nosotros le decíamos a la que venía de la institución, pero en vez de tener 50 proyectos así, es mejor tener 10 fuertes donde se pueda empezar a caminar. Pero eso también, Marcos, véanlo institucionalmente. Si a la institución de ustedes quieren que los tres estén formados y tengan 3 proyectos, aunque después hagan uno, pero resuélvanlo pronto, porque se pasa la semana, ¿viste? Sí, pasa volando. Y después te quedan las actividades para hacer. Entonces, si vas al día, no es tanto, no es tanto. Ujú. Qué sé el video, yo por ejemplo no armo todo el curso, ¿sí? Yo me lo pasan y yo lo veo, puedo hacer alguna crítica y algún agregado. Pero hay un personal, nosotros ya venimos entrenados, o yo sugiero, cámbienme el ejemplo porque sirve más, pero bueno, yo no manejo la plataforma, de eso no sé, yo la sé usar, no sé diseñar. Y, y bueno, este proyecto particular, el de la Católica de Córdoba, el de la arquitectura, cuando ellas querían empezar en el año 2004, que dice el proyecto empieza en el 2004, invitan a Clays a ir a dar una charla. Y justo Nieves no podía y fui yo, que era la que más trabajaba en educación superior. O sea que yo las vi crecer desde el momento cero. Entonces es una emoción cuando ves, igual este video tiene sus años, ¿eh? Ves todo lo que han hecho, todo lo que han ganado, todo lo que han desarrollado, la importancia, y vos decís, wow, empezó como eran 3 profesoras de un curso, y bueno, no tiene nada que ver, el proyecto puede crecer. Entonces yo creo que y a mí me encantó ver este video porque había cosas que yo a lo mejor no sabía. O sea, a mí en lo particular me conmovió muchísimo que los chicos estudiantes escucharan a este señor albañil que de entrada hablaba, no, porque yo sé hacer techos, yo sé lo que me pasa, y esto se va así, se va así, y los pibes escuchaban, ¿viste? Entonces, los pibes podían haber ido en esta actitud soberbia, de yo soy estudiante de arquitectura de 4 año, ponele, Claro, y que lo hay. no, lo escucharon y en este de vuelta, para mí fue clave porque ahora se está la moda en cuando se habla de generación de conocimientos científicos, va cambiando. Y ahora está de moda el término co-creación de conocimiento. No es de ahora, esto se habla de siempre, ¿no? Pero ahora está de moda, ¿viste? Basta que alguno le ponga un nombre particular y es sentarte con el otro, trabajar juntos. Sobre todo se piensa en el rescate y el respeto de los saberes ancestrales, ¿sí? Y Mm. sobre todo en nuestro continente, que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y escuchando a estas voces que han estado ocultas por muchos años. Entonces, los proyectos se redimensionan desde otro lado, ¿no? A mí me parece que mucho del proyecto que hagan, no importa solos o acompañados, va a tener que ver con el grado de desarrollo de estas primeras etapas. La motivación es importante porque después si no se van a sentir solos. Ustedes tienen que lograr, porque yo estuve en el lugar de ustedes y estaba entusiasmada. Entonces ay, no sabes qué va a haber. Iba tratando de convencer a las autoridades cuando no se sabía tanto del aprendizaje servicio.
Entonces, hay que motivar institucionalmente para tener ese apoyo, hay que motivar a los estudiantes para explicarles que a lo mejor tienen que acompañarlos un sábado a hacer una actividad fuera de horario, ¿sí? Después uno puede decidir si el proyecto es obligatorio, la participación es parte de una materia obligatoria o es voluntario, que son actividades generalmente fuera de horario, usando la clase, pero se anota el que quiere. Entonces, son como dos cosas distintas. Dependerá del proyecto, porque uno lo puede considerar como parte de un trabajo práctico, ¿sí? Que termina con la materia, es una entrega, y después van a ver cómo crece solo, pero para arrancar, ¿no? Van a tener que motivar a la institución y a la comunidad, ¿sí? Porque depende del tipo de proyecto. Hay muchas comunidades que están acostumbradas a la dádiva, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo de eso. Es la solidaridad que no sea vertical, no sea asistencialista, sino que el otro sea parte de una solidaridad horizontal. Entonces, a mí me ha pasado de trabajar voluntariamente en la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales. Yo apadrinaba una escuela de Misiones con un grupo de gente. Misiones Liceña está en el norte de la Argentina, en la otra punta, del otro lado del país, no cercano al tuyo, linda con Brasil, donde están las cataratas del Iguazú. Son zonas pobres, esta comunidad muy pobre, una escuela muy grande, pero estaban acostumbradas a que siempre venía gente a ayudar. Entonces, si yo un día me cansaba y me iba a venir otro. Esta mirada del asistencialismo. Y la verdad que me costó mucho lograr que dos docentes vinieran a Buenos Aires, que empezaran a pensar que el cambio estaba en ellos, no en nosotros. Por eso íbamos, le hacíamos la sala de computación, le conseguimos la computadora, pero si ellos no daban clase de computación o dejaban que eso se rompa, ya está. Entonces, es como que uno va motivando, por eso digo, la motivación y lo que empezamos la semana que viene, que es el diagnóstico participativo, son dos piezas claves para asegurar el éxito del proyecto. Después está cómo lo hago, cómo lo reflexiono, no importa. Pero si arranco mal, va a ser más difícil remontarlo, porque si estoy con estudiantes que no les interesa o lo que sea, por eso es importante que vayan a fondo en estas cosas y va a ir encarrilando. Les hago, diseño alguna duda, si no, arranco con un PowerPoint y Sí, tengo después yo una no sé si pregunta. se sumará. Dale. Sí, es porque por ahí vi que hay también un modelo de aprendizaje-servicio, no solitario, sino de aprendizaje-servicio, que se llama PARE. Entonces hay una parte que es preparación, que no, es más de Estados Unidos en realidad, que no menciona la parte de motivación. Y me surgió mucho la duda de esta fase de motivación, ¿no? Esta etapa de motivación que propone Clays, cómo surge, de dónde surge, por qué está antes, o sea, ahora me imagino que lo vamos a entender con mayor detalle, pero justo en otros modelos que hay, pues no aparece la parte de motivación, sino que ya va directamente al diagnóstico, encontrar la necesidad. Pero me llama mucho la atención que Clays en específico sí lo pone específicamente motivación, ¿no? Y me interesaría saber cómo surge, por qué surge un poquito también en este itinerario. Bien, cuando vos dijiste aprendizaje de servicio y no aprendizaje de servicio solidario, después hoy lo vamos a ver por qué el solidario. Porque el típico service learning americano es como más técnico, más técnico. Eh, con respecto a la motivación, lo que pasa es que, a ver, Clay cuando surge ya venía de un programa nacional. Cuando empieza a motorizarse el aprendizaje de servicio solidario en la Argentina, empieza en el Ministerio de Educación. En la crisis del 2001, cuando fue todo un desastre, qué sé yo, en algún momento, bueno, dicen Nieves, que es la que en realidad, Nieves no inventa el aprendizaje de servicio, como habrán leído en el documento de hoy, sino se nutre, esto se crea, el que como yo decía, lo va armando, va hablando, lo empieza a hablar, pero viene de un montón de fuentes diversas. Eh, Ella venía trabajando y en un momento se genera Clays. Y nosotros fuimos la única referente y cuando se crea la discusión era, ¿vamos a generar una ONG argentina o latinoamericana? Y optamos por latinoamericana. Los chilenos
fueron a Estados Unidos y les dijo Andrew Furco, que es como el padre nuestro, ¿para qué viene a Estados Unidos? Crucen la cordillera, está Clays. España vino en un seminario Charo, se quedó tan enamorada y ella tenía una ONG que ella fue la que armó todo el lío en España, ¿sí? Y generó que se multiplicase, que se hiciera la asociación, la revista, los pedagogos, o sea, por eso te digo, no en vano surge desde Clays y surge irradiando mundialmente, porque después tuvimos un programa en toda América Latina. Entonces, yo he estado en El Salvador, en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en todos lados formando gente. Entonces, a raíz de eso y a raíz de un montón de experiencia, empezamos a poner la motivación, porque es fundamental, porque una cosa es el diagnóstico, o sea, ¿a qué va la motivación? ¿Por qué queremos participar de esto? Después hacemos el diagnóstico de la problemática, pero la motivación es, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué a mi institución se le ocurre mandarme a mí a que haga un curso de esto? ¿Por qué cree que si yo formo estudiantes así van a ser distintos? Y a los estudiantes, o sea, si es obligatorio, bueno, mucha motivación no vas a tener. Sí vas a tener que entusiasmarlos para que la obligatoriedad cumplan con ideas y no solo sea poner la cola y cumplir un horario. Y si es voluntaria, tenés que entusiasmarlos para que participen. Y la motivación en la comunidad es lo mismo, para que el día que hagas el diagnóstico participativo vos tengas sentada a la comunidad en un aula. Entonces, no es menor esa etapa de encender la chispa. Yo no conozco ese otro sistema, pero para mí la motivación es encender la chispa, las ganas. Y vos vas a ver que si nunca lo hiciste y generas un proyecto y a lo mejor hay 10 docentes de tu universidad con vos trabajando y algunos pasan 4 o 5 años, algunos van a permanecer y otros no, otros van a cambiar. A mí me ha pasado que yo tuve estudiantes que participaron como estudiantes y después se sumaron como docentes coordinadores. Entonces, pero no son todos. Motivado, entusiasmado, son algunos, pero basta que sean algunos, son los que van a seguir con el proceso. Nosotros estamos convencidos que una buena motivación es, ¿sabes? Como después corre solo. Si no, después vos como que aparte de esa motivación, tiene que haber reflexión. Ustedes vieron que, a ver, espera que vamos a ponerla en PowerPoint. Aguante. ¿Verdad? Que era transversal desde el inicio, ¿no? Claro, estaba desde la primera etapa, la fase de la reflexión, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos esto, ahí se ve. Bueno, sí, después lo pongo, ahora lo quiero dejar así, después lo pongo, bueno, en modo presentación, pero espera, ahí se ve mejor. ¿Ves que, o sea, esto es una manera simplificada de poner el itinerario de un proyecto, porque ustedes están empezando hoy, entonces tienen una idea que quieren arrancar, entonces hay una motivación y en realidad es, ¿qué te motiva vos? ¿Me obligaron, no me obligaron, vino un alumno, no? Es desmenuzar este proceso y usar herramientas para motivar a la gente. Después viene el diagnóstico, el diseño, qué sé yo. Pero después van a ver que hay procesos transversales que los vamos a empezar a ver la semana que viene, que es la reflexión, ¿sí? La evaluación, son, por ejemplo, parte de procesos transversales, pero la reflexión es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo motivo, me siento a un grupo y le digo, ¿y ustedes qué piensan? ¿Cómo lo quieren hacer? Y estoy reflexionando. Entonces, por eso son los procesos transversales a todo el proyecto, ¿sí? Con respecto a la motivación, y esperen que arranco por acá porque si no los vamos a marear. No, con respecto a la motivación, yo siempre me acuerdo, no creo que lo dije la otra vez, de un proyecto de aguas en la zona de Santa Fe, muy antiguo,
Ramona se llamaba la localidad, que una docente sabía que la calidad de agua era mala y que había arsénico, ¿sí? Y entonces dijeron, "¿Cómo? ¿Y la comunidad? Nada. Entonces los chicos van por el barrio y hacen una encuesta a las personas, a los vecinos. Señora, ¿usted está conforme con la calidad de agua que toma? Sí, por supuesto. Entonces ellos hacen con dibujitos de caritas felices, van haciendo todas las respuestas de la población con las caritas felices. Entonces había como un 80%, otros eran indiferentes, que estaban sonrientes con la calidad de agua. Toman muestras, las mandan a la universidad y ellos tenían un periódico en la escuela, que es un pueblo donde todas las familias conocen la escuela, que llegaba a la familia, meten el informe de la calidad de agua y vuelven a hacer la encuesta. Van otra vez a las mismas familias y ya no eran caritas felices. Cuando habían leído la información técnica, estaban enojados. Y ahí empieza un proyecto que revoluciona el pueblo y fue la primer planta de tratamiento de ósmosis inversa para sacar arsénico de toda la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿cómo motivaron a la comunidad? Con conocimiento técnico, pero al principio no había motivación. Entonces, por eso hay herramientas muy importantes. Por eso digo que es muy importante. Bueno, vamos con esto avanzando. Mucho más que eso, diseño no te puedo decir, pero nosotros estamos convencidos de la importancia de esto como una parte del proceso, Y porque si no puedes Alejandra, perder mucho tiempo. por ejemplo, ahorita como lo mencionaste, lo pregunto porque o sea, me interesa mucho, ¿verdad? Y quiero que me quede como claro. Entonces, ahorita como lo Te mencionaste, queda reflexión. sí, siento que el diagnóstico se hizo antes que la motivación. Probablemente hubo alguna motivación previa a recoger las muestras y hacer el levantamiento de la información, pero también la motivación con la comunidad fue después. Es decir, la motivación no necesariamente es el punto de partida de todo el proyecto, ¿cierto? Sino que No, surgen diferentes no, momentos también, por lo que estoy entendiendo. tal cual, tal cual. Bueno, una de las cosas que yo te decía que no siempre, no es lineal, a veces es espiralado. Porque, como vos decís, a lo mejor esta profesora se le ocurrió tomar una muestra, vio que había un problema y derivó la necesidad de la comunidad a otro lado. Entonces es como que se simplifica hacerlo lineal, pero sí, pues ella podía venir con este diagnóstico de su cabeza, que sabía que había un problema, pero empezó a decirle a a lo mejor les dio una clase, yo no me acuerdo bien ese inicio, porque esto ocurrió en el año 93, así que no me acuerdo exactamente ese inicio, pero probablemente ella haya dado una clase de química, haya contado la problemática del arsénico y haya dicho que estaban en una zona con arsénico y y qué hacían. Entonces, era un cierto diagnóstico que se termina de cerrar cuando hacen el muestreo y deciden que es el problema a trabajar, ¿sí? ¿Está? O sea, es como que va y viene, no, no son compartimentos que podemos poner los límites, ¿sí? Muchas veces en el papel es más fácil. Bueno, seguimos. Un poco es ver en estas semanas todo el recorrido. Vamos a retomar lo de las voces del ICE, que ustedes ya contestaron. Vamos a ver bien un poquito más de aprendizaje de servicio y vemos el itinerario del proyecto y el diseño. ¿Sí? Bien, con respecto a la actividad esta de las voces que es el relato de la Facultad de Arquitectura, un poco las preguntas eran cuáles son las voces respecto a la motivación del proyecto. Si acá pudieran identificar quién estaba con la motivación, ¿qué me podrían decir? ¿Los estudiantes estaban motivados de entrada? ¿Qué les parece? Esta es una materia que no era, creo que, obligatoria, y yo cuento una sola intimidad que la docente me decía, ¿cómo puede ser que los estudiantes de arquitectura solo puedan construir shopping y torres? O Yo por sea lo que que yo pude les ver puedo decir que yo por lo que pude sí, ver en el video, principalmente eran los docentes que estaban a cargo de la materia, los que estaban motivados para, por ejemplo, también transversalizar con otras materias, para que los estudiantes salgan, digamos, de esa carcasa tradicional y técnica que traían en el currículum.
Entonces a partir de ahí los motivaron a ellos y como vos dijiste en un momento, al momento que ellos fueron a explorar el campo y a tomar imágenes y a charlar con las personas, ahí empezó otra etapa para mí de la motivación más fuerte de ellos. Y eso los impulsó Mm. a querer llevar a cabo el proyecto, con más ganas, ¿no? Pero para mí En siempre este es caso parte que vos decís, Marcos, sí. sí, sí, te escucho. Está. ¿Siempre parte de qué? No, que para mí generalmente siempre parte desde los docentes que están a cargo. Si el docente no está motivado, como vos decís, siente que está obligado a hacerlo, es muy difícil transmitir esa sensación. Hay cosas que para mí Tal cual. no se simulan y una de ellas es la motivación. Y eso se ve, se refleja en el cuerpo, en los movimientos, en la forma de hablar. Si yo intento transmitir una motivación a la fuerza, eso es sensitivo, no se transmite así de fácil. Exactamente. Ahí lo que quería retomar, lo que vos dijiste antes, confirma lo que veníamos hablando recién con Liceña. Los docentes estaban entusiasmados, estaban motivados, pero llevan, o sea, y el problema era el diagnóstico, se sabía. Había un problema sociohabitacional en un barrio donde empiezan, ¿no? Entonces, al llevar a los estudiantes, como vos dijiste, que ahí empiezan a recapitular, es como que vas y venís de la motivación al diagnóstico, porque ellos mismos empiezan a ver la necesidad de la comunidad y esa misma necesidad es la Sí, motivación. Aparece, claro, en una ida y y vuelta. Por eso es muy, no podemos poner y- límites y la reflexión también aparece ahí todo el tiempo en el camino. todo Desde el el momento tiempo. que comienzan a hablar con ellos hasta la vuelta a clases, digamos, ese trayecto que van hablando con los compañeros, todo el tiempo están reflexionando de lo vivido. Tal cual. Y a mí me llamó la Es atención algo también que desde, sí, desde la mirada docente, por ejemplo, cómo ellos veían el potencial de la interdisciplinariedad, incluso de cómo podían dialogar con otras materias, otras cátedras. En ocasiones debo confesar que me costaba entenderles, tenían, no sé, un acento diferente y a veces la pronunciación era difícil de entender, pero sí, son igual, cordobeses. sí, igual la comunidad también me encantó porque el señor que era que es el propietario de la casa, bueno, se sentía incluido, sentía que los conocimientos de él valían, al momento de mencionar que le iba a ayudar con el tema del techo, ¿no? A los chicos que iban a venir. Entonces, esas dos miradas de la comunidad y del docente me parecieron muy valiosas porque no es solo pensar pues desde cómo motivo al estudiante, sino efectivamente pues si el profesor no está motivado, es difícil que él eche a andar toda esta maquinaria, ¿no? Y más que cuestionar la motivación, es más bien que me llamaba la atención que esté como en una fase separada, eso es lo único, pero entiendo perfectamente que sin la motivación, pues incluso no estaríamos acá el día de hoy, con todos los niños llorando afuera, por ejemplo, perdón que a veces tengo que apagar, pero sí es un punto fundamental para poder sacar adelante ideas, proyectos que tienen o que podrían tener un impacto en la comunidad, ¿no? Bien, sí. Yo me saltaría la otra pregunta porque es obvio que hay una necesidad real y sentida, ¿no? Para la comunidad y ya lo charlamos, pero eh, diría la última, si ustedes creen, ya que estamos metidos en la motivación, si podrían haber sumado algún tipo de actividad, además de recorrer el barrio, hablar con los vecinos, ahí se ve cuando ven los planos de los barrios, las necesidades, alguna cosa más que se les ocurra, así que les salga, así, nada, puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Yo estoy pensando. Yo puse algunas Tranquilo. en la actividad. De hecho, sí puse algunas, pero ahorita no me acuerdo cuáles eran. Porque sí venía una que era recorrido del barrio, o sea, algunas que venían ya como ejemplos, pero no sé, creo que había Sí. el invitar a la comunidad al aula también y que converse con nosotros. No recuerdo cuáles eran, puse un par por ahí al respecto, pero sí, y probablemente las hicieron, no sé, porque no se decía tanto detalle en el video, ¿no? Pero sí eran actividades que seguramente podrían impactar en la motivación. Claro, yo pensaba también Sí, probablemente es. en lo inverso, en, digamos, estar con los estudiantes,
también en el momento de la ejecución de la obra, ¿no? Estar ahí y ver cómo se prepara todo el material, porque el arquitecto, llevarlo a cualquier rubro, ¿no? Prepara, analiza, dice los materiales, planifica, calcula, pero el que realiza las tareas es el albañil. Entonces, de cierta forma, estar en el campo en ese momento, en las construcciones, también hubiera estado bueno que se vea, ¿no? Los estudiantes, no sé, con el casco, elementos de seguridad, estando ahí, aprendiendo lo que se hace, digamos, desde el barro. Sí, yo recuerdo un hecho, como me lo comentó Daniela, la profesora, que el primer baño que diseñaron los chicos tenía una pileta tipo vanitori. ¿Vieron las piletas? Bueno, acá le decimos vanitori, no sé, pero viste las piletas chicas de los baños que están en los muebles. Y la comunidad le dijo, no, nosotros en estos baños bañamos a los chicos, lavamos la ropa. O sea, la pileta del baño es la pileta del lavadero, casi. Entonces era como que cambiar la lógica de un baño lindo por un baño funcional. Y esto, por eso también, estos diagnósticos que van ocurriendo durante, por más que haya un diagnóstico inicial de la problemática, se empiezan a trabajar estos microdiagnósticos. Bueno, tenemos que organizar cómo se hace un baño, o cómo se arregla un techo que ya está hecho, o lo que fuese, ¿se entiende? Así que interesante. ¿Le llamó algo la atención, algo así, que lo puedan, aunque el proyecto de ustedes sea distinto, llevar al proyecto que están pensando? No, a mí de cierta forma, si bien no lo tengo definido, pero sí me parece súper interesante todo lo que es registro visual, edición de video, Bien. audio, fotografía. Toda esa colección digital para mí hoy en día es sumamente importante. Anteriormente no se contaba tal vez con tantas herramientas, entonces muchos proyectos quedaban por escrito o ejecutados, pero no había una persona dedicada al registro y a la difusión. Entonces, para mí eso es también de suma importancia, porque de cierta forma uno promociona, difunde, quedan recuerdos dependiendo de dónde estamos, entonces creo que de ese lado a mí me gustaría mucho. Bueno, no tendrías el video que viste si alguien no hubiera registrado los Tal momentos. cual, tal cual. El registro es otra de las actividades que son transversales, porque siempre tienes que decir que alguien saque fotos o una entrevista o que escriban algo y lo guardas como papelito, todo lo que sea, es fundamental, porque primero que es herramienta para la reflexión y para la difusión. Diseña, Sí, bueno, a mí tal vez sería una parte que aún no sé muy bien cómo, me imagino que es a través de la reflexión antes de realizar el servicio, pero es como estudiantes de la misma universidad, acá es la misma Pontificia Universidad Católica también del Perú, y uno de los chicos creo que lo mencionó, como ellos vienen de contextos muy diferentes generalmente a los lugares donde ellos realizan estos servicios, ¿no? Y cómo ellos van con respeto a la comunidad, considerando que son personas con toda la dignidad que deben tener y con el respeto y con el cuidado que se acercan a ellos, y no yendo a dar cátedra, no yendo a imponer ideas, sino realmente abiertos y flexibles a lo que pueden aprender de ellos, ¿no? Intentar aprender. Entonces, siempre me surge esta duda porque efectivamente es llevarlos al campo y llevarlos también en una actitud de respeto, y cómo llegar a eso, ¿no? Pero los chicos del video se veían súper responsables y la manera de hablar con mucho respeto y cuidado, ¿no? Entonces, sí, eso me llamó la atención. bien. Y también hay algo que tienen que tener en cuenta como docentes. Cuando estás en estos proyectos hay momentos en que vos no las sabés todas. Y está re bueno, porque hay veces que la comunidad te hace un desafío, te piden hacer algo o pensar en algo, y vos también podés decir, chicos, volvamos al aula, investiguemos esto, porque no tenés todas las respuestas, porque la realidad es compleja. Y entonces yo creo que esa es una de las cosas que también más motiva en el desarrollo del proyecto, que capaz que podríamos decir que la motivación termina siendo un proceso transversal también, porque te vas remotivando
a ver juntos, yo les conté, ¿se acuerdan la del calefón este del río en las collas? Bueno, no lo sé, el profesor no sabía cómo solucionarlo. Volvamos, pensemos juntos, vamos para adelante y eso hace un crecimiento y este respeto, como decir, enseña es fundamental, fundamental. Pero yo creo que los proyectos de aprendizaje de servicio generan eso, generan juventudes respetuosas, ¿sí? Bien, vamos a ver si nos queda claro qué tiene que tener el proyecto, si es un proyecto de aprendizaje de servicio, ¿no? Tiene que tener el servicio solidario, el protagonismo estudiantil y la articulación con el currículum. Y esto se va entrelazando de algún modo, esta madeja lo muestra, a lo largo del proyecto. Y esto, lo que decíamos hoy, que en esta perspectiva, cuando hablamos de aprendizaje de servicio solidario, vamos a borrar esta separación de solidaridad verticalista, donde hay alguien que sabe y viene a darme al otro, que es un sujeto pasivo, que en realidad se queda ahí con la mano esperando el saber. Pero en este caso, los modelos que se impulsan es la idea de solidaridad horizontal, como les decía, donde yo sé pero no sé, yo doy pero recibo, y esto se da en ambos, digamos, en la comunidad o en el sujeto que es el que necesita, pero en realidad también el que va a dar necesita. Entonces, bueno, tenemos este pequeño diagrama que tiene distintas formas y modelos, pero la idea es que hay una comunidad solidaria o un sujeto solidario y una comunidad necesitada o destinatario necesitado. Y estos que están acá arriba saben, tienen, pueden dar y se acostumbran a ayudar, como vemos en tantos ejemplos. Y consideran que el destinatario es alguien que ignora, necesita, recibe, es pasivo, está impedido y se acostumbra a ser ayudado. En cambio, en este modelo, la comunidad solidaria y ya necesitada están al mismo nivel y van, ya no es un modelo vertical, sino es un modelo horizontal donde todos saben e ignoran cosas, tienen y necesitan cosas, pueden y no pueden otras, dan y reciben y ambos tienen un rol activo. Entonces, lo que tienen estos proyectos, cuando le agregamos lo solidario, que un poco era lo que vos preguntabas, diseño también hoy, tienen otras características. La solidaridad hace esta horizontalidad en los vínculos. Y no voy, le resuelvo y me voy. Que muchos proyectos americanos son así. He visto un montón, van y resuelven. O el aprendizaje por proyectos, o los voluntariados, van y resuelven algo, el otro recibe, pero cero empoderamiento, cero liderazgo de la comunidad. Y es lo que yo insisto siempre, nos tenemos que preguntar qué va a pasar cuando nos vamos, cómo generamos sostenibilidad. Y la generamos desde, o sea, yo no digo que va a ser fácil, pero la solidaridad horizontal tiende a la sostenibilidad en la comunidad y en la institución de este tipo de proyectos. La vertical, me fui y otro vendrá y hará otra cosa. Bueno, es muy interesante todo este recorrido que hacen por los padres del aprendizaje de servicio solidario, ¿no? Está Freire, está Montessori, Dewey, bueno, etcétera, cada uno. Hay algunos que yo no los conocía, la verdad que no había leído este último apunte, me pareció fantástico y en muy corto da los fundamentos de qué se bebe cuando se reorganiza dentro de lo que se llama el mensaje de servicio. Esto que lo vimos hoy, que las etapas del proyecto, que hay una motivación, un diagnóstico, diseño y planificación, ejecución y cierre. Ahora, cierre, ¿qué quiere decir? Termino una etapa o un proyecto. Por ejemplo, hay veces que los proyectos duran un ciclo académico, un semestre. Entonces, yo lo que manejo o planteo son un grupo de actividades que comienzan y terminan cuando los alumnos se van de la materia. Entonces, hay un cierre y celebración, diría yo. Es muy importante celebrar, agradecer, felicitar, darles un diploma. Si tienen horas
de reconocimiento también, después lo vamos a ir viendo, pero esos alumnos se fueron. Ahora, ¿el proyecto termina? No. Vienen otros alumnos, hay que volver a motivarlos, hay que hacer un nuevo diagnóstico, porque a lo mejor con el trabajo que hicimos el año anterior solucionamos el primer problema, pero hay más interés en la comunidad de seguir y surgieron otras cosas. Entonces, va a ir otra vez un proyecto que va a tener un cierre de esa etapa, pero no es que el proyecto termine, nos fuimos y no nos vimos más la cara. Entonces, es como que el cierre, a veces son cierres de etapas importantes y a veces son cierres de camadas de estudiantes porque se regeneró otra y ustedes siguen siendo los docentes que van a seguir acompañando el proyecto. Bien, motivación. Ahora centrémonos en esto que era la temática de estas 2 semanas. Tenemos, como yo dije, ver qué pasa. En el caso de ustedes dos, yo los veo motivados, no todo el mundo puede en este horario, no todo el mundo puede el sincrónico, lo verán después y esto es parte del juego, pero bueno, ustedes pueden y se esfuerzan y están motivados en hacerlo. Están acá porque hubo un interés institucional. Puede haber sido porque escuchó hablar de esto, porque vio algún ejemplo, por lo que sea. Pero a lo mejor tenemos que ir y contarles, sí, la verdad que esto es interesante para nuestra institución, podemos hacer eso, ¿qué quieren hacer ustedes? O puede ser una demanda concreta de la comunidad, ¿sí? Como tú decías, ya esto era con las escuelas de fe y alegría, es algo que viene surgiendo porque no tienen. Entonces vinieron a pedirnos y nosotros les dijimos, bueno, nosotros podemos esto. O sea, a lo mejor no es lo que quiere, entonces hay que combinar lo que quiere la escuela, lo que quieren ustedes, qué piensan ustedes como docentes, con quién pueden trabajar, hay otros docentes motivados y con qué estudiantes, ¿sí? Esto tiene su tiempo, eh, también implica lo personal y lo grupal, o sea, a lo mejor hay actividades que van a tender a que el estudiante vaya hacia adentro y el profesor vaya hacia adentro y diga por qué quiero estar acá, y otras van a ser, bueno, vamos todos juntos, cómo organizamos el grupo. O sea, va a haber que explicar qué es el aprendizaje de servicio, sí o sí, porque ¿por qué es importante esto que lo vemos? Bueno, ¿por qué? Encuentren la manera. ¿Qué expectativas puede tener un estudiante? Si, por ejemplo, la institución de ustedes decide otorgar créditos al estudiante que haga un proyecto de aprendizaje de servicio, a lo mejor la expectativa o el interés es, tengo que hacer esas horas. Esto se me viene, a ver, cuando hablamos que sea obligatorio para toda la institución. México tiene la más larga tradición de voluntariado, no digamos aprendizaje de servicio, pero voluntariado universitario. Tiene X cantidad de horas obligatorias, y son bastantes. Algunos lo hacen en serio, en proyectos de verdad. Otros le piden al tío que es médico que le firme el certificado que cumplió las horas de voluntariado en el consultorio. Entonces, a veces la obligatoriedad de toda la institución atenta contra los buenos proyectos. Pero también puede ser que haya materias optativas que hagan proyectos de aprendizaje de servicio, pero que las autoridades le asignen créditos. ¿Sí? Y entonces en vez de hacer una optativa técnica, hacen una social de este tipo. Y entonces, bueno, son distintos intereses, pero lo bueno es desgranar y entender por qué pasa. Otra cosa importante es, así como la primera clase le preguntamos y ustedes han, en el formulario ese Google que era de autoevaluación, era, ¿hicieron algo de esto? ¿Parten de una experiencia previa? ¿Les fue bien o mal? ¿Les pasó de chico? ¿Era en la iglesia? ¿Era en el club del barrio? ¿O era en la universidad? ¿No? Entonces podés tener ninguna experiencia, podés haber hecho una experiencia previa de voluntariado o podés haber participado en un proyecto de aprendizaje de servicio con otro docente o cuando vos eras estudiante. Entonces también es bueno medir un poquito la esencia, desde dónde se parte para saber qué es más fácil. A lo mejor también hay alguien que tiene estudiantes que ya hicieron experiencias y les fue mal. Y te dicen, yo no quiero ir a una comunidad pobre, no me gusta la pobreza y entonces también lo tienen que manejar. Un poco lo que yo les decía, respondiendo a algunas preguntas del foro, es que se fijen en los links que después están en el documento este que ya lo tiene habilitado Diseña,
que tiene varios tipos de actividades que se pueden hacer como motivacional. Reuniones, un trabajo así grupal, trabajar el por qué sí, por qué no, cómo nos sentimos, dar una pequeña clase de qué es el aprendizaje de servicio y ver qué pasa. La otra es el recorriendo el barrio y estos son la introducción de los documentos, ¿no? Cada una de estas actividades se explica perfectamente y se da ejemplos. Y la verdad que a mí me pasó, eh, yo no sé si lo conté esto el otro día, con una compañera que ella, nosotros hicimos muchas capacitaciones juntas, en el momento ella va a Francia, yo no estaba con ella. Y desde el hotel donde tenían, que le habían dado, hasta el lugar donde era el taller, tenía que caminar 8 cuadras. Y las caminaba a la mañana. En un momento un francés le dice que le molestaba que ella pusiera muchas fotos de barrios carenciados, de Villa Miseria, le decimos nosotros, porque en Francia no había de eso. Y, mm, y en Francia no tenían los problemas sociales que tenemos en América Latina. Entonces mi amiga le dice, pero usted cuando viene, ¿qué mira de su barrio? Porque yo camino 8 cuadras y hay 4 personas durmiendo en la calle, dos pidiéndome con los hijos, veo tal cosa, veo marginación de las poblaciones árabes, veo un montón de cosas. ¿Y cómo mira su barrio? Entonces a veces es lindo yo lo he hecho, inventar un plano de un barrio que no es ni el mío ni el tuyo, es un barrio genérico. Entonces decirle, bueno, ¿dónde está la plaza, el hospital? ¿Qué ven? ¿Qué problemas ven? Y la gente empieza a ver que en realidad es lo que ve todos los días y no le da bolilla. ¿Sí? La basura en la esquina, el tipo pidiendo plata, los chicos, etcétera, etcétera. Bueno, nada, son propuestas. Cuestionarios sobre participación juvenil, o sea, hacerlos reflexionar, qué intereses hay en juego, por qué estamos acá, podemos tener problemas para hacer esto, análisis de casos como el que vieron ustedes, un análisis de casos. En el caso de estudiantes, reunión de padres, ver si los dejan a los hijos participar, pues si es una escuela secundaria, bueno, en este caso estamos en educación superior, a veces hay algunos impedimentos. Y después hay un librito interesante que lo tienen también. O sea que como que ven que tienen herramientas para trabajar. Perdón, algo más de esto, así no pasamos al proyecto de ustedes. Porque está todo muy relatado. Si se leyeron el documento, yo no necesito dar esta clase, pero lo hago para ordenar ideas. Yo tendría Diseño. dos preguntas. Una es el tema de los autores, los fundamentos teóricos del aprendizaje-servicio. ¿Cómo es que, yo sé que esto se ha ido construyendo a lo largo de diferentes autores, pero cómo es que se decide, por ejemplo, Montessori? Me sorprendió encontrarla ahí, dije Montessori, pero ¿cómo encaja Montessori en esto? O sea, no me esperaba encontrar Montessori ahí. Y no vi, por ejemplo, a Vygotsky, que pensé, dije, bueno, el socioconstructivismo efectivamente puede estar yendo por ahí. Pero pensé, bueno, pero en realidad puede ser una gama enorme de autores. ¿Cómo es que se decide quiénes son los que Sí. sí, quiénes son los que no? Esa es la primera duda que tenía al respecto. Mira, Nieves Tapia es profesora de historia y ella no, o sea, tiene la obsesión de estudiar justamente los fundamentos de todo, ¿no? Yo me acuerdo en un principio, pues yo debo tener presentaciones de hace 20 años de esto mismo, hablábamos de 2 o 3 cosas. Hablamos de Dewey, sí, la Revolución Mexicana, la Reforma del 18 en Argentina, y hablábamos mucho de John Dewey y de Paulo Freire. No hablábamos de todos estos, por eso a mí también me sorprendió. Pero ¿qué pasa? En la medida que hay pedagogos, porque ella no es pedagoga, es profesora de historia, empiezan a investigar en un momento que fue la moda el aprendizaje por proyectos. Bueno, entonces decís, ¿qué te une con eso? Porque como hay moda, entonces dicen, ay, ¿por qué el aprendizaje es servicio? O ¿por qué? Bueno, vos en tu facultad tenés RCU, Responsabilidad Social Universitaria. ¿Y por qué RCU y no aprendizaje de servicio? Porque sí aprendizaje de servicio y no RCU. Son cosas distintas, distintas pero en el mismo sentido, ¿no? No es que pero el RCU es todo un modelo de gestión de toda la universidad y esto es una cuestión pedagógica. Entonces, yo me acuerdo cuando vino François a la Argentina a un seminario que empezamos a discutir profundamente esto. Y no es que competís, pero decís, bueno, esta
bebe de esto, pero lo arma distinto. Y bueno, son los fundamentos y la verdad que en este recorrido histórico apareció Montessori, yo tampoco la tenía, ¿eh? O sea, ¿cómo? Probablemente muchos se enriquecen con estos proyectos internacionales que a lo mejor hacen la tesis de doctorado, ¿sí? Entonces alguno se puso a estudiar las raíces del aprendizaje de servicio. Que en realidad yo por lo que recuerdo, Nieves en un momento va a Estados Unidos, escucha lo del service learning, se empieza a indagar qué es y la verdad que encuentra que es la llave a un cambio educativo importante. Y ahí lo trae a la Argentina y empieza solita en un escritorito, en una oficina, empezando a trabajar el tema solidaridad y ahí empezó a crecer. Y nosotros trabajamos codo a codo con Andrew Furco, que fue como el padre de la creación, digamos, en ese momento con otros dos o tres más americanos, que empezaron a bajar esto del service learning de John Dewey a las aulas. Y hay organizaciones, hay congresos 2 veces al año, pero si vos me decís, yo creo que no termina, porque si yo esta presentación hace 4 años no tenía ni la mitad de estos autores. ¿Mm? Es interesante, pero yo se lo atribuyo que debe haber, no lo sé, pero gente que está estudiando para un doctorado o lo que sea y empieza a desarmar. Mucho han colaborado los profesores de Barcelona, de la Escuela de Pedagogía, ¿sí? Muchos. Mucho de todo eso ha surgido desde ahí, porque son los que van a las fuentes pedagógicas, son más académicos en esa parte, ¿sí? Ya, perfecto, sí, pero no era como Bien. ya un listado de estos son los autores, sino que eso es algo que se está actualizando constantemente, se revisa y Es justamente se ve. crecimiento, sí, Ah, ujú. sí. Es más, si vos, este pedagogo que vos decías, vos encontrás los fundamentos, bueno, podés escribir un artículo. Muchos han presentado artículos en la jornada de investigadores. Vos estuviste este año, ¿no? En el seminario. No, en No el sé. investigadores no, en el seminario sí. Ah, bueno, la jornada que es el día anterior, se hace cada 2 años en general, un año sí, un año no, hay, hay ejes temáticos donde uno son los aportes teóricos al aprendizaje de servicio. Entonces, si vos querés desarrollar ese tema, en la próxima jornada de investigadores haces tu ponencia. Y si Ah, realmente es válido eso, estará dentro de la historia de los orígenes del aprendizaje de servicio. ujú. ¿Sí? Ah, ya. Es un conocimiento en construcción, porque yo cada vez que lo leo aparece uno más, y creo que es eso, las mentes inquietas. Bueno, a las preguntas, a ver, ya sabemos que Liceña lo hace sola. Marcos, ¿vos seguís con la idea de preguntarle a los otros dos qué quieren hacer? Sí, quedamos en juntarnos para decidir a ver si hacemos algo de manera grupal o encaramos individualmente. Que justamente Y, una y, de las a- y- rectoras de la institución, Claudia, bueno, Javier sí, y yo. sí, la vi a Claudia que completó el formulario y dije, La rectora va a trabajar poco porque tiene muchas ocupaciones", dije, le va a Un costar poquito. el tiempo. Sí, sí. Claro, típico. Pero bueno, capaz que es interesante desde la motivación institucional trabajar con ella para tener un poco más de apoyo a implementarlo. Lo que pasa es que dentro de las cosas que tiraron en el formulario ustedes, que eso sí mire todo, un poco las ideas son distintas en qué trabajar. Es como que Javier es tu compañero. Sí. Javier tenía una idea ya como con un centro de juego. O sea, tenía algunas ideas, me parece. A ver, yo anoté algo la semana pasada de recuperación cultural de. No, esto sos vos. Javier, articular con las escuelas del penal, que eso ya lo viene haciendo, ¿sí? Y Marcos, vos tenías toda la parte de recuperación cultural de Río Grande, el tema del sonido, etcétera. Yo no sé cómo eso lo pueden combinar, ¿no? Bueno, Sí, bueno, fue una de las verán. ideas una de tantas. Capaz que con Claudia, obviamente, charlando, veamos las distintas aristas y tal vez se puedan hacer Sí, creo proyectos que, individuales o unificados, bueno, depende de lo que decida la institución. véanlo con ella cuanto antes y para poder seguir andando, porque ya cuando le ponen el Google Doc, mira, diseña como puso primera, yo no lo había visto.
Problemática identificada, diseña. ¿Querés contar algo del tuyo que está más claro? Sí, bueno, en realidad era con los colegios Fe y Alegría y tiene que ver con que ellos promueven una formación integral y justamente parte de las patitas en las cuales estaban cogiendo era que no tenían formación artística o talleres artísticos para los niños y bueno, les interesaba mucho que pudiéramos abordar talleres de música para trabajar con ellos. Originalmente era en sus clases, o sea, querían que fuéramos en horario regular de clases para entrar al Ujú, aula y también querían que fuera un tipo como de educación inclusiva, pero mencionamos que nuestros estudiantes no tienen formación en musicoterapia, por ejemplo, entonces no podíamos hacer ese abordaje, pero sí más una intervención pedagógica y empezar de a pocos, porque es la primera experiencia que vamos a hacer con ellos, y por eso tampoco queríamos un grupo muy grande, ellos querían que fuera de 35 niños, y nuestros estudiantes pues en realidad se asustan también porque no son pedagogos, no tienen ujú, experiencia. Entonces llegamos a un acuerdo con que se podía empezar con talleres de música los fines de semana. ujú. Y por ahí en algún lugar, no recuerdo dónde leí que también había intervenciones, creo que tú me dijiste, Alejandra, de que se podían arreglar instrumentos, no recuerdo que iban y revisaban, entonces también les ofrecimos ya esa posibilidad del día que hacemos la Sí. visita, porque me dijeron que hay un aula abandonada de hace mucho tiempo con instrumentos. Entonces, que los estudiantes vayan, revisen los materiales que tienen para ver si los pueden integrar a los talleres y hacer 4 sesiones de música como de sensibilización musical, trabajo de algunos elementos musicales a niveles básicos, porque estamos partiendo de la idea de que los niños no tienen una estimulación musical muy extensa, entonces probablemente encontremos problemas en afinación, en ritmo, porque no tienen esta práctica de manera constante. Entonces, estamos preparando clases como para empezar a hacer de manera introductoria elementos de la música de forma lúdica, el trabajo grupal entre los niños, poder trabajar actividades de canto para desarrollar varios elementos que forman parte de la formación musical, no profesional, pero sí como parte de una experiencia integral educativa, ¿no? Entonces sí es de mucho interés para la comunidad Bien. que podamos estar ahí y tienen mucha expectativa en que esto después puede convertirse en algo más, ¿no? Pero como primera experiencia es bastante acotada. Sí, hay que acotar, si no, no se termina. Eh, Voy a acordarme de conseguir un video que se los voy a poner en alguno de los foros ya que hay varios músicos, de la escuela esta de Jujuy que reparaba los instrumentos. Mm, Creo que tienen un video muy lindo, así que me lo anoté para pedirlo. Después se los paso. El vínculo, entonces, en ambos casos yo entiendo que el vínculo con su institución es bueno porque los mandan para hacer esto. Así que no, pienso yo. Los dos están acá porque a alguien le interesa que estén, ¿o no? sí, en el caso de aquí de la PUC, en realidad es interés mío, interés propio. Yo soy la que estoy intentando convencer a los demás de hacerlo. No es por la institución, pero sí se Bien, ha podido conseguir el apoyo para este tipo de proyectos que vamos a empezar a hacer. Y también, de hecho, hubo una reunión esta semana para hablar un poco con algunos de los profesores que trabajan en RSU en la universidad. Y también esa era la otra ok. pregunta que que te quería hacer, Alejandra. Encontré resistencia en ellos, particularmente en los que son ya mayores, por ejemplo, los de ingeniería, los de ciencias y esto, y mayores, bastante resistencia como, nos vienen con un concepto más, que esto no es lo que necesitamos, y era como que, o sea, me sorprendí mucho porque en el área de artes en general, de artes escénicas, arte y diseño, hay mucha apertura a esto y se sabe que hay muchas posibilidades que se pueden hacer a través del arte, pero me sorprendió Mm, mucho encontrar en algunas facultades, los profesores que representaban esas facultades, un público tan duro. Es decir, no, era como que veían con una cara de una cosa más, así como, y además que implica tanto en la docencia. Dije, ¿será que siempre es así o me debería desanimar yo? Entonces también dije, voy a preguntar porque a lo mejor como es la primera vez no, que los se quiere jóvenes. institucionalizar, no sé. No, lo que pasa es que también los procesos de institucionalización tienen etapas. Y así como tenés motivados algunos, otros no van a estar motivados. Así que es un andar de a poco. ¿Mm? No, pero quédate tranquila. Seguramente estos que no quieren les han pedido que hicieran un montón de cosas y bueno, no quieren hacer más. Bueno, el título del proyecto vos ya lo pusiste. En el caso de Marcos tiene que resolver cosas más profundas. Acá está, bueno, una vez que les dan
Ustedes llenan esto, le ponen el link, el documento de trabajo y yo tengo acceso a lo que ustedes están haciendo. Solo yo, entonces vamos haciendo un intercambio. Yo te prometo, diseña, que te lo voy a ir viendo en estos días. Eh, Profundizando en la motivación, bueno, a esto que vos decís recién me preocuparía porque ver qué pasa en tu institución, por más que hagan RCU, qué lugar ocupan este tipo de prácticas, si los docentes quieren o no quieren participar, y qué recursos y espacio te va a dar la institución para este tipo de proyectos. No es menor, pero bueno, yo creo que en tu caso sí tenés que tratar de convencer o hablar, pero arrancar. Como vos decís, con un proyecto chico y no te creas que se suben todos al barco. No se suben todos al barco. En el caso de Marcos, me interesa porque él tiene que hablar con la rectora y juntos ver cómo. Y ser esta primera experiencia. En tu caso, a ver, en el caso tuyo, Liceña, ¿vos crees que lo que vos querés hacer realmente le interesa a tus estudiantes porque los pone en la realidad? Sí, totalmente. O sea, yo creo que para el artista Bien, el saber que puede tener un impacto más allá del escenario es importante y los veo muy motivados, muy inspirados. Sirvió mucho que viniera la encargada pedagógica de la región sur de Lima, de Fe y Alegría. Era una persona increíble, con una humanidad hermosa. Terminó y había chicos muy emocionados. Entonces, creo que los motivó muchísimo el saber que van a poder tener esa experiencia, particularmente porque es el único curso que maneja el tema de pedagogía de la música, y ya es una práctica directa de esto, ¿no? Y siempre hacemos bien, actividades previas donde se indaga en la profesión, la posibilidad que van a tener de ser profesores, y más del 90% de los artistas o músicos son profesores también. Entonces, no es menor el curso, es algo que sí les va a dar herramientas para egresar. Entonces, desde esa motivación inicial, toman con mucha seriedad y responsabilidad el curso, ¿no? Y la institución igual, o sea, hay apoyo económico, hay apoyo de equipo, todo eso está. Es más bien que al momento de institucionalizar está habiendo estas pequeñas resistencias, pero en la facultad, de hecho, lo mencioné en la carrera de música, y 3 o 4 profesores dijeron, queremos hacer lo mismo en nuestros cursos. Entonces es muy probable, hay ah, muchas mira, convocatorias y presupuestos dentro de la universidad, es muy probable que nos inscribamos para participar como un grupo de cursos dentro del programa que implementan ese tipo de metodologías, y de ahí que sea importante como comprender exactamente cómo funcionan, cómo lo implementamos, para poder hacerlo no solo un curso, sino varios, porque sí, los profesores de música sí están muy motivados en aprender y comprender cómo funciona para implementarlo, ¿no? lo que sí te digo es el cómo funciona también, ustedes lo van a ir modificando acorde a tu cultura institucional. Y hay recetas que le fueron a algunos y no te van a ir a vos. Y viceversa, vas a encontrar las propias. Para el caso de Marcos, te diría que estas preguntas las tengas para la reunión que tengas con Mónica y con Javier, para ya cuando encaran, ya reflexionar sobre esto. ¿Qué le interesa a la institución sobre este tipo de prácticas? ¿Qué recursos disponibles nos darían si encaramos este tipo de proyectos? ¿Sí? Y bueno, ¿y qué necesidades podemos hacer que motiven a los estudiantes, ¿no? Que convoquen y que sean relevantes para la comunidad? ¿Y por qué? O sea, aprovechen esta reunión de reflexión. Capaz que es lindo que puedan hacer un proyecto juntos, pero hagan esta reflexión con estas preguntas también para ya ir ganando el tema de motivación a la temática que quieren hacer. ¿Mm? Bien, la hoja de ruta es esta. Nos presentamos la primera semana. Después estuvimos la semana 2 y 3 en el módulo 1, ¿sí? O sea que 2 semanitas. El módulo 2 también va a tener una primera semana y otra siguiente semana. O sea, nosotros los módulos dijimos de entrada son 2 semanas, que te da un poquito de oxígeno. Si la primera no pudiste verlo, viste que yo mando
un recordatorio todos los lunes, un mail, le llega a todos ustedes, ¿no? Llega bien. Entonces pongo en el foro, vamos, si hay algún problema, hay alguna duda, o sea, nos vamos entusiasmando. Eh, entonces lo que tienen que sí hacer es descargar y leer el material de lectura del módulo uno, y hay otro que es sobre los ejes transversales, que ese es interesante también. Están revisando los correos, fíjense este link que les va a llegar. Una vez que carguen en la planilla, les llega, como les llegó a Liceña, el link al Google Doc organizado con varias preguntas y les da herramientas para cada parte. Es como que están todas las partes del proyecto y ustedes van completando, ¿no? Y bueno, traten de hacerlo. Yo creo que del módulo uno, que son de las voces, yo creo que todos contestaron ya. O sea, las actividades sí, las tengo, ya que las tengo todas acá marcadas. Sí, las actividades las hicieron todos, eh, las de la primera semana. La segunda semana solo tres. O sea que todavía hay gente que la segunda semana tiene que terminar de hacer esto de las voces del ICE que no las hicieron. Bueno, dejo de compartir. Yo no tengo mucho más ahora, simplemente si tienen dudas o ver cómo seguir. Ya creo que el diseño avanzó y Marco ya sabe qué asignatura pendiente tiene. Ojalá puedan resolver esta semana, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es el objetivo. Alejandro, yo Bien. solo No, preguntarte si el PPT lo vas a compartir. Ya vi que todo están las lecturas, pero había, por ejemplo, esta trenza que estaba así que no alcancé a apuntar y había otras cosas que no anoté. No sé si lo vas a estar compartiendo. No estaba en mi coso, pero lo puedo pasar a PDF y compartirlo por mail. Mm, No tengo problema. Sí, dame, porque yo le decía a Marcos que estoy en España visitando a mi nieta, Ah, que se vinieron a vivir. Entonces es como que están todos durmiendo claro, y yo estás estoy haciendo encerrada en un lugar hablando para no despertar a nadie. No, así que estoy con tiempos, lo estoy siguiendo, pero a lo mejor no te lo puedo hacer ya, pero sí, las podemos pasar igual los tienen, va a estar en la grabación, ¿no? Va a estar colgada, ¿sí? claro, O claro, sea que van a tener todo el material. Apenas pueda, voy a consultar si se pueden compartir, porque son míos, pero también son de otros. Usamos colaborativamente los recursos. Así que voy a preguntar. Bueno, ¿alguna otra duda, Marcos? No. Entonces, listo. Cortamos muy bien. acá, cortito y al pie. Sí, no me preocupa, yo ya me había preparado. Me preocupa que no puedan todos, ¿no? Nada más. Me da pena, porque no es lo mismo escuchar. A ver, el sincrónico, algo que me dijo una docente, pues estoy haciendo un curso y justo este miércoles no pude estar. Y ella decía, los materiales los van a tener para siempre, pero el sincrónico es la construcción del aquí y el ahora juntos. O sea, el sincrónico este somos nosotros tres. Si somos ocho en total, ocho, nueve conmigo. Si somos nueve, es otro sincrónico. Y es la construcción de nosotros. Entonces, bueno, es la oportunidad de poder construir juntos. Ojalá los demás puedan empezar a sumar. Claro, eso es lo malo, pero Bueno, lo bueno es que podemos preguntar mucho y resolver todas las dudas y fluir. todo, 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 todo. Ah, lo que sí les voy a adelantar, hay una semana que, si bien es el programa está que hay un sincrónico, no es una clase, sino son clases de consultas. Se organizan 20 minutos de consultas sobre cada proyecto. Yo el jueves 30 definitivamente estoy viajando en ruta para atender a un premio educativo en aprendizaje de servicio que hicimos para escuelas de la provincia de Buenos Aires secundarias que estén trabajando en ecología integral, y toda la jornada donde vienen a trabajar a un lugar en la provincia de Buenos Aires y van de todas las escuelas finalistas es el 31 de octubre. Y yo estoy viajando porque tengo que estar todo el día. Entonces, ese día no voy a hacer el sincrónico, pero nos vamos a organizar. A lo mejor en la semana pongo dos o tres horarios o dos horarios extras para ver, porque la idea es que eso es la previa a que termine el proyecto y yo creo que la idea, hay un sincrónico
donde van a presentar los proyectos con un formato muy ágil, no van a contar todo, que un poco es parte de que les va a servir ese entrenamiento para convencer a autoridades también. Así que vamos a ver cómo nos organizamos en eso. Bueno, chicos, que descansen ustedes también y nos vemos. La seguimos, pero nos vemos en 15 días. Perfecto. Dale, Gracias. Bueno, bueno, buena chao, semana. nos vemos, que estén bien. Dale, seguimos.